Muy buena gente, hoy vamos a hablar de Akira Toriyama y su gran obra, el shonen más rentable y más épico de todos, a excepción de One Piece de Eiichiro Oda, pero de ese hablaremos en otro vídeo. Vamos a hablar de Akira Toriyama y su obra, Dragon Ball. Bien, para empezar, Akira Toriyama empezó muchísimo antes otro tipo de obras, ¿de acuerdo? Pero vamos a centrarnos en esta, que particularmente me resulta la más llamativa de todas. Y por supuesto es la más reconocida de este dibujante. O de este mangaka, mejor dicho. Así que vamos a empezar. Y aquí tenéis directamente la portada. Como podéis observar directamente, la primera portada, ¿de acuerdo? La primera portada de Dragon Ball es esta. Y el dragón se ha pintado los labios de rojo. ¿Qué? O sea, ¿cómo el dragón Cherón se ha pintado los labios de rojo? Pues sí, es así. Como podéis ver, el dragón Cherón tiene los labios pintados de rojo. Es algo muy característico en la cultura asiática, que directamente utilizar ese tipo de festejos o un tipo de, no sé, carnavales y demás, es muy apreciable el tema de los dragones chinos. Así que sí, no sería lo habitual hoy día, pero el dragón Cherón anteriormente sí tenía ese tipo de labios pintados. Pasemos a la siguiente. Como podéis ver en estas imágenes, aunque la calidad no es excelente, pero al menos nos reflejan algo que realmente es bastante notable, ¿verdad? El dibujo es muy simple. El dibujo es muy simple. Por lo cual, aunque esté un poco elaborado, no deja de ser un dibujo bastante mediocre. Básicamente, lo que hay hoy día, esto es mediocre, no, sino que encima ni te lo publicaría. Editoriales como la Jump ni siquiera te publicarían este tipo de mangas hoy día. Por lo cual eso dice mucho de la ventaja de Akira Toriyama y su gran renombre. Dicho esto, pasemos a las siguientes páginas. Como podéis ver, en todas estas páginas, Akira Toriyama tiene un estilo muy simple, ¿de acuerdo? No detalla bien las cosas, los trazos son muy mediocres, la simpleza del dibujo es bastante notoria, ¿de acuerdo? Se ve que es un dibujo muy simple, por lo cual hoy día, repito, hoy día sería muy complicado, por no decir casi imposible con la competencia que hay, de tener este estilo y de triunfar como triunfó en su día Akira Toriyama. Bien, pasemos a las siguientes imágenes, ¿de acuerdo? Que son estas. Particularmente en esta viñeta en concreto me parece muy lamentable la proporción respecto a Goku del coche. Es decir, Goku parece gigantesco, y es un enano, ¿de acuerdo? Es un niño y parece gigantesco. Esto la verdad es que queda bastante desproporcionado, pero parece no importar. En las siguientes imágenes que vamos a ver, vemos cómo va detallando más los tipos de escenarios, ¿de acuerdo? Entiéndelo un poco más de trazo, un poco más de sombras, jugando un poquito más con el tema de las texturas, del césped, algunas piedrecillas sueltas, algunos golpecillos directamente. Podemos ver que detalla un poquito más los paisajes, pero si os fijáis también, por ejemplo, en este tipo de viñetas, la cara de Muten Roy es bastante simple, pero encima tiene esos fallos tan característicos de Dragon Ball, o en este caso de su dibujante, Akira Toriyama, el cual las orejas son completamente desproporcionadas, tienen unas orejas gigantescas y casi siempre dibujan las mismas caras, ¿de acuerdo? Siempre dibuja una ceja así para arriba y la otra así para abajo. Y esta cara es bastante habitual en el dibujo de Akira Toriyama. La vais a ver mucho, que la misma expresión de Muten Roy se va a repetir una y otra vez en las diferentes imágenes. Sin mencionar que la anatomía de Akira Toriyama deja muchísimo que desear, sobre todo, vamos, es que incluso hasta el día de hoy la anatomía de Akira Toriyama es nefasta, o sea, no hay por dónde cogerla. Tiene un problema con los bíceps y tiene un problema con las piernas que realmente dan mucho de qué hablar. Pero es su estilo y realmente lo que se trata, como siempre digo, es de contar esa historia. Como todos sabéis, la historia de Dragon Ball no es otra cosa que la historia de Superman, transversada y modificada poco a poco por ellos mismos. Es decir, un kryptoniano
que va directamente a la Tierra, luego directamente es criado por los humanos, luego se va evolucionando, se va dando cuenta poco a poco de sus poderes, de su potencial, se creía el último de su especie, luego vienen otros kryptonianos que resultan ser malos o no estás de acuerdo y vienen directamente a la Tierra. En fin, todo esto creo que ya lo sabemos, ¿no? Creo que queda bastante claro de que Dragon Ball es un plagio completo de Superman, pero nos ha dado bastantes momentos que son muy, muy, muy intensos y realmente yo agradezco muchísimo la obra de Dragon Ball, pese a cuánto lo critique. Porque yo estoy aquí para criticar este tipo de cosas que no me parecen bien, pero no tengo nada que decir en contra de la historia porque realmente a mí me mantenía ahí pegado, como a todos vosotros supongo, delante de la televisión cuando era niño viendo un episodio tras otro, tras otro y tras otro. Cuando dijeron que llevaba a mis oídos cuando todavía era un infante, ¿de acuerdo? No tenía ni 11 años, y me dijeron que Dragon Ball iba a acabar con la saga de Freezer, que esto era el final. Y pasó mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que llegó la saga de Cell, y a partir de ahí, bueno, o de Célula en España, y a partir de ahí con la saga de los androides, la verdad es que fue magnífico, fue magnífico. Yo lo digo, Dragon Ball es una de mis series preferidas, pero hay que ser también honestos y hay que decir que este tipo de cosas hoy día no son para nada aceptables y simplemente siguen adelante por el rédito y el crédito y el renombre que ya tienen, pero realmente lo que se dice calidad por el dibujo no tienen. Ya hemos hablado y he hablado anteriormente de dibujantes como Ichiro Oda, el dibujante de One Piece, el dibujante de Saint Seiya, Kurumada, y este señor, Akira Toriyama, que viven del cuento, pero vamos, desde hace bastante tiempo, Es lo que hay, yo disfruto con sus cosas y aunque sea de mala calidad o de calidad mediocre o clasificarlo como cada uno quiera, siguen dándonos aventuras y siguen dando eso que nosotros buscamos. Por lo cual, no hace falta viendo esto, realmente no hace falta tener un buen dibujo. Lo que hace falta es tener una buena historia y llegar a transmitir, como siempre, lo que digo, ese tipo de emociones, ¿de acuerdo? Esas caras de tristeza, de felicidad, esos momentos, ¿de acuerdo? Esos power-ups que tanto nos gustan a nosotros en los shonen, ¿de acuerdo? Esas motivaciones, esos arrebatos de ira. Eso, cuando reflejéis eso, podéis estar a la altura de este hombre. Exagero, pero realmente vosotros mismos debéis ser tolerantes también y pensad que esta persona ha llegado aquí no por su estilo de dibujo, porque como he dicho es bastante mediocre, ha llegado por su argumento. Por lo cual, si tenéis un buen argumento, tenéis una buena historia, sabéis desarrollarla, sabéis enganchar al público, eso es lo importante. Por eso Akira Toriyama, con este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Con este tipo de cosas, con esos brazos que están completamente rotos, con esas orejas que son completamente gigantescas y desproporcionadas, con esas cabezas que no tienen ningún sentido, con el pelo de Vegeta, que no se sabe si tiene entradas o directamente se está quedando calvo o es una peluca, no se sabe, porque cuando Vegeta se rape la cabeza algún día, con la cabeza rapada veremos la cabeza que tiene y es que es impresionante, es completamente amorfa, porque para tener ese pelo debes tener una frente bastante grande. Y de eso se trata, que realmente no tiene sentido, anatómicamente es muy mediocre, pero supo en su día alzarse directamente con una buena historia y eso es lo que hace a Akira Toriyama el grande entre los grandes. No supera, como siempre digo, a Ichiro Oda por el tema de su recaudación, pero sin embargo creo que Akira Toriyama con creces, ha superado muchísimas expectativas pese a su calidad de dibujo. Recordar eso, tenerlo muy en cuenta, que aunque tengas un estilo que podría clasificarse como mediocre, no te rindas, porque como has podido ver en este vídeo, con las diferentes imágenes de las diferentes etapas, y solo estoy hablando de Dragon Ball Z, solo estoy hablando de Dragon Ball y de Dragon Ball Z, ese estilo y ese desarrollo que se ha dado desde el principio hasta la saga de Freezer, incluso después pega otro salto con el que mejora bastante su dibujo, en esos momentos la diferencia de dibujo
respecto a su calidad y respecto al aprendizaje, porque se nota bastante que él ha aprendido de esos errores y los ha ido corrigiendo poco a poco, manteniendo siempre su estilo, muy importante, manteniendo siempre su estilo. Cuando lo ha hecho de esa forma, podéis ver que realmente ha avanzado mucho. Y esto no se crea en un día. Él tardó bastante, bastante. Estamos hablando de años. Así que no renunciéis, ¿de acuerdo? Poneos directamente a dibujar y no renunciéis al dibujo. Porque así es como se empieza. Y como se acaba, pues puedes acabar, como Akira Toriyama. Un saludo.